Hola, este es el segundo teórico de la cátedra de PCB. Voy a retomar el punto política del discurso para leer la psicología contemporánea. Y el punto que me quiero detener es por qué hablamos de para leer la psicología contemporánea, para leer el campo psi. ¿Por qué no decimos para entender? El entender un concepto, entender un autor, no es que sea menos importante o que no tenga relevancia para nuestra cátedra. Pero nosotros hablamos de leer porque apuntamos a que ese texto que ustedes van a estudiar, van a trabajar, lo de los distintos autores, valen en su significación, en su sentido, pero cuando hablamos de leer es porque los remitimos a una época, en la época en la que surgieron, en la época que se escribieron y en la época en que ese texto, esa teoría se está poniendo en práctica. Hablamos de la época porque hablar de políticas de discurso implica fundamentalmente tener en cuenta la época. Por ejemplo, ¿por qué el campo psi surge a finales del siglo XIX? ¿Por qué no surgió en la Edad Media? Es porque hay ciertas condiciones de posibilidad del siglo XIX que permitieron el surgimiento y posibilitaron y promovieron el surgimiento de discursos psicológicos. Hablar de psicología contemporánea es una redundancia, la psicología es contemporánea. Este es un punto del programa de la unidad que lo vamos a seguir trabajando y también lo van a seguir trabajando en los prácticos. Pero no podemos desconocer la época. La época en la que surge, se inicia, se pone la semilla de lo que después se configurará en el siglo XX como las políticas del discurso psicológico contemporáneo, sino la época durante el siglo XX donde estas proliferaron, se promovieron, se ampliaron, y la época actual donde estas políticas tienen su peso. Digo que tienen su peso, no solo su peso epistémico, su cuerpo teórico, sino son teorías que hoy actualmente están vigentes. Te vayan a cualquier terapeuta, y cualquier terapeuta sostiene su práctica en alguna de estas tres políticas del discurso. Igualmente hablamos de campo psi porque las teorías psi, los ordenadores que toman los distintos autores de las distintas políticas, también son teorías, son conceptos, son ordenadores que lo escuchamos en otras disciplinas, en el campo médico, en el campo filosófico, en el campo mediático. ¿En qué lugar hoy no se habla de psicología o de salud mental en términos más amplios? O sea, la psicología contemporánea, el campo psi, es un campo recortado dentro de la cultura de la cual forma parte, pero no solo en los profesionales habilitados para ejercer la psicología, estos ordenadores tienen relevancia, sino en los otros campos de la cultura también. Por eso, hablar de la época no es menor. La época actual es digna de mención. En el DPC no podemos no hablar de cada política de discurso si no es en relación a una época. ¿Y cómo desconocer la época actual, el momento actual como un momento muy particular? Diferente a otros momentos. En primer lugar podemos decir cuáles son las políticas del discurso dominante. A nivel cultural. La cultura es una orquesta de políticas del discurso, es un conjunto de políticas del discurso, de distinto orden. Muchas de ellas en conflicto, pero hay alguna que es dominante. En la época que yo estudiaba, ya por los años 80, el debate era capitalismo, socialismo. Aún estaba
ese debate se estaba saliendo de la Guerra Fría. Después de la caída del muro de Berlín, como símbolo, como metáfora, además que es un acontecimiento real, se derriba el muro de Berlín, se dice el mundo pasa a ser uno solo. En realidad, hoy parece que el debate dominante fuera capitalismo liberal, capitalismo neoliberal. Hoy la política del discurso dominante que organiza nuestra sociedad es el neoliberalismo. Entonces, tomemos el ejemplo actual que nos ha cambiado, no sé si la vida o parte de nuestro sentido común, parte de nuestros hábitos, parte de nuestras ideas comunes, que nos sostenían día a día, que es la pandemia del coronavirus. Tenemos que hacer cuarentena, estar todos en casa, quédate en casa. Nuestra vida, nuestros hábitos han cambiado completamente. Digamos, el coronavirus, ¿qué es el coronavirus? Digamos, es el nombre puesto a un virus, o sea, a algo de lo real. Es el nombre que tiene algo real. O sea, es un acontecimiento, algo de lo real que irrumpió en la escena mundial que no podemos desconocer. Muchos lo conocemos por nombre. Hay teorías, se está estudiando se descubrió el genoma en el Malbrán Hospital Público, del Gran Buenos Aires, o de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos cómo invade, cómo prolifera. Todos tenemos un conocimiento de él. Espero que a nadie le pase, bueno, y otros tienen problemas reales, la gente que lamentablemente se contagia, empieza a sentirlo en el cuerpo, tiene sus malestares, sus síntomas corporales, efecto subjetivo también. Quiero decir con esto, una cuestión es lo real del virus y otra cuestión es la palabra que lo nombra. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Para qué traía este ejemplo? ¿Qué se hace con este acontecimiento? Que es el surgimiento del coronavirus. Virus. ¿Cómo se toma esto? Lo que nos llega es que, más allá de la cantidad de infectados, de muertes, es cómo se ha tomado, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo el presidente Trump ha tomado este acontecimiento y cómo se ha tomado en otros países del mundo, por ejemplo acá en Argentina. Más allá de errores, ciertas críticas que puedan tener el manejo. Bueno, no me voy a meter en eso. Solamente quiero plantear que indudablemente el presidente Trump lo escuchaba estos días diciendo que, primero, que es un virus chino, segundo, que el culpable es la OMS por no haber frenado a China, por no haber tomado los recaudos correspondientes y necesarios para que este virus no se expanda y no produzca tanto desastre. Y acá donde se plantea una cuarentena, con la crítica interna que tiene, no dejemos caer la economía, y la frase del presidente que plantea, un punto del PBI se puede recuperar, una vida no. ¿Qué quiere decir con esto? Que son políticas del discurso diferente. O sea, este acontecimiento se enmarca en un texto. El coronavirus, ¿cómo se lee? Se lee desde un lugar de una manera y desde el otro lugar se lee de una manera diferente. Priorizando, digamos, la salud, en otro caso priorizando o pretendiendo priorizar la economía, preocupándose porque el Estado parece que gasta en solventar la salud. O sea, el famoso tema y la famosa discusión, digo famosa, ¿no? Entre el Estado, un Estado de derecho, un Estado hasta liberal diríamos, donde protege los derechos, invierte en salud y un proyecto
en una política del discurso liberal que la salud es gasto, el Estado tiene que estar en función de los intereses económicos. O sea, un acontecimiento, algo real que se hace acontecimiento cuando se lo nombra y se le empieza a dar un lugar, no es lo mismo que se lo tome de una manera que de la otra. O sea, es nombrado, elaborado y se promueven decisiones diferentes de acuerdo a la política del discurso desde donde se encare. Una política del discurso que prioriza la salud, hace inversión en salud, o sea, hechos concretos, no solo la palabrita, sino hechos concretos. Y otra política del discurso que intenta decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, es culpa de la OMS y de China. Son dos políticas del discurso diferentes. Entonces tenemos que poder leer en cada texto, en cada teoría, que sostienen hechos concretos, que promueven, no solo, la política del discurso no solo lee un acontecimiento de una determinada manera, sino que lo promueve. El neoliberalismo promueve que el Estado sea un instrumento del mercado. No solo lee al Estado, la inversión del Estado como un gasto, sino que promueve la finanza y poner el Estado al servicio del mercado. Y así esto también sucede en el campo sí.